Hola, hola a todo el mundo. Estamos esperando a la doctora Sol de Franco a ver si acepta o no acepta la invitación para hablar de psicópata. Qué raro, ¿verdad? Vamos a ver si Sol nos... No sé si nos está viendo o no. Hola, Sol. Hola, Sol. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí esperándote con mucha ilusión. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, muy contento por lo que falta tan poquito tiempo de este éxito seguro. Pues ¿verdad que sí? O sea, bueno, con la cantidad de gente que hay, de cientos de personas que están inscritas, yo espero que sea todo un éxito. Oye, ¿sabes que se te ve en horizontal? ¿No se te ve en vertical? O sea, como que hay que hacer así para verte. A ver, déjame ver. Ahora, ¿Allí? sí, ahora se te ve guapísima como tú eres, perfecta. Bueno, ¿qué tal por Uruguay? Por Uruguay, mira, hace muchísimo calor, un Ujú. verano muy crudo ha sido, y hay bastante tormenta. Espero que el servicio de internet nos funcione bien a fin de no tener ninguna interrupción. Digo, Qué si bueno. llega a pasar algo de eso, ustedes ténganlo en cuenta porque a veces con las tormentas es como que las redes se sobrecargan y perdemos calidad de conexión, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, voy a presentar a Sol para la gente de mi comunidad. Sol de Franco es doctora en Derecho y experta en psicopatía. Y además de ser doctora en Derecho y además de ser especialista en psicopatía, no es especialista en psicopatía venida de la mano de cualquiera, sino que ella viene de la mano de discípula del doctor Hugo Marietán, ¿no? Que es esa persona que mi alumno, los alumnos míos que anden por aquí, pues todos conocen mi empeño y mi pregunta clásica de examen de ¿es la psicopatía un trastorno de la personalidad? Respuesta, Sí. no. Pero hoy tenemos aquí a Sol que nos va a poder aclarar muchísimas cosas sobre psicopatía directamente venidas de la boca del maestro, ¿verdad? Del maestro, de querido maestro, Hugo. Claro que sí. Entonces, lo primero que yo quería preguntarte, ¿no? Es, de una santa y bendita vez, ¿puedes explicarle a la gente que la psicopatía no es una enfermedad, que la psicopatía tampoco es un trastorno de la personalidad? Y que la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad del cual habla el DSM-5, esa cosa gringa, no son la misma cosa. Por favor. Exactamente. Como les había comentado, creo que en un live de ayer, la psicopatía claramente no es una enfermedad. ¿Y por qué dice esto la literatura científica, verdad? Ujú. Simplemente porque para que una persona sea declarada enferma, tiene que reunir un conjunto de síntomas, ¿verdad? De signos y síntomas Ujú. que habiliten al profesional interviniente a que diagnostique que la persona evaluada es un Exacto. enfermo mental en este caso. Los estudios de los grandes maestros de la psicopatía, de los avances de la psicopatía, comenzando por Schneider en 1929, Ujú. si no me equivoco, afirman que dado que el psicópata tiene plena conciencia y voluntad de sus actos, ¿verdad? O sea, conoce la ley, conoce las consecuencias de infringir la ley, Ujú. pero no importa infringirla porque quiere lograr
su propio beneficio, sus propias necesidades, de ello se concluye que el psicópata tiene su juicio conservado y que por tanto no es un enfermo mental. Ujú. Ese es el primer punto. Nos dice el maestro Marietán que al no ser un enfermo mental el psicópata, el diagnóstico no es una reserva exclusiva de la medicina, así como tampoco de la psicología, ¿verdad? Que son dos ciencias de salud que actúan complementariamente. Exacto. Pues bien, entonces se plantea Marietán, ¿a quién pertenece el estudio de estos seres, que vamos a ver un poquito más adelante, que no son comunes, no ingresan en el común denominador de las personas que habitamos este planeta? Entonces Marietán dice, bueno, quienes ven el impacto de las conductas, de las acciones de los psicópatas, directamente quienes padecen sus acciones, son las personas que los circundan y la sociedad en su totalidad. Por Sí. tanto, dice el maestro, compete el estudio de la psicopatía a las ciencias sociales, incluidas, por supuesto, la medicina, la psicología, la criminología, pero ya salimos de esa reserva exclusiva del diagnóstico médico. Cuando uno está frente a un psicópata, ya no se puede hablar de un diagnóstico médico, No. sino de que estamos frente a una persona que Marietán define como un ser que tiene una manera de ser, valga la redundancia, en el mundo. ¿Qué significa esto? Que el psicópata, además de no ser ningún enfermo, tampoco es ningún trastornado. No. No, Porque no padece ninguna patología, exacto. Entonces, al no ser ningún trastornado, el DSM-5 está, bueno, y los DSM anteriores también están al criterio de la escuela argentina, criterio que yo comparto en un 100%, está equivocado, ¿verdad? No se puede tratar como trastornado a alguien que no es un enfermo. No, no se puede. No tiene... Disculpa porque voy a hacer un inciso. Siempre soy muy pesada con los alumnos en las charlas, en todo, y eso está una cosa que me di la tarea de explicar muy profundamente en mi segundo libro, Psicopatología para juristas y criminólogos, y es que para entender lo que está diciendo Sol, para que todo el mundo pueda tener en mente de aquí en adelante esa definición de diagnóstico, que es el conjunto de síntomas y el conjunto de signos, siempre digo lo mismo. Acuérdense, el signo puede ser el signo de sumar, el positivo, el signo de restar, el negativo, el signo de multiplicar, ¿verdad? Mientras que el síntoma es algo que no se puede, en modo alguno, no se puede medir, no es medible. Entonces, el signo, sumar, multiplicar, restar, se correspondería con algo matemático. Por ejemplo, ¿la fiebre se puede medir? Sí. Entonces, ¿sería un signo? ¿Sería un síntoma? Sería un signo. Por ejemplo, ¿la presión arterial se puede medir? Sí. ¿Sería un signo? ¿Sería un síntoma? Obviamente sería un signo. ¿Un dolor de cabeza se puede medir? No. Un dolor de cabeza es una sensación de dolor subjetiva que tiene un sujeto y, por tanto, no se puede medir. Todo aquello que no se puede medir es un síntoma. Entonces, lo que muy bien estaba explicando Sol, aunque yo me pongo así didácticona para nuestra gente, lo que estaba explicando Sol es eso, ¿no? Que no reúne un psicópata, no es un sujeto que tenga fiebre, no es un sujeto que tenga la presión arterial alta, ni tampoco que vaya a tener una diabetes que se pueda medir, un nivel de azúcar en sangre anormal, ni es un tipo que tenga, ya no como signo, sino como síntoma, absolutamente ninguna cuestión que pueda parecer orgánicamente relevante. Por eso el psicópata efectivamente no es un enfermo mental ni tiene ningún tipo de trastorno. Solo es inciso, y me perdonan.
Pero, por favor, fue un gran aporte porque es muy importante, incluso a veces hasta en los informes forenses se ve alguna confusión al respecto, ¿no? Lo que, lejos de traer luz, genera más confusión y oscuridad. Y retomando un poquito a lo que veníamos hablando con Miriam, Marietam entiende, y la escuela argentina, y bueno, y todos sus seguidores fuera de Argentina, entendemos que eh, la psicopatía en sí es un hecho social, ¿verdad? Y por tanto estamos convocados a tratarla todos los profesionales involucrados en las ciencias sociales, abogados, jueces, fiscales, también por supuesto antropólogos, médicos, ¿verdad? O sea, no es algo exclusiva de la medicina, no es No, exclusivo de la salud. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante en relación a dos cuestiones. Primero, en relación a la imputabilidad, ¿verdad? sí. El psicópata, al tener conciencia y voluntad, al realizar sus actos, es un sujeto imputable al cual se le puede cargar en su mochila, ¿verdad? Frente a la ley, una serie de cargos por los ilícitos cometidos. Exacto. Su responsabilidad criminal es completa. No se puede Es intacto. atenuar ni eximir, claro. Exactamente, no es ningún eximente en absoluto. Y por otra parte, una pregunta que hacen muy frecuentemente, dicen, bueno, ¿y cómo podemos tratar al psicópata? Y Marietán dice, chicos, por favor, si no es un enfermo, no se lo trata. Se puede ayudar a enfermos, pero a personas que son así, que tienen esa estructura de personalidad, de ese modo, que es una estructura firme, dice el maestro, los psicópatas son muy, muy fuertes, estructuras sumamente rígidas, compactas, eh, entonces no hay nada para tratar, No. porque el psicópata, una cosa interesante que decía Marietán también, cuando él decía que él ha visto muchísimos, ha visto unos 3.000 psicópatas, y entonces él decía, bueno, la actitud del psicópata cuando llega a la consulta es una actitud altamente desafiante hacia el terapeuta, el gesto, la postura, y de inmediato pretende la inversión del rol. O Claro. sea, psicópata, vengo a cuestionarte a vos, que qué sabés, pese a que sos psiquiatra o sos psicólogo, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿No? Entonces yo creo que teniendo claro esto de que los psicópatas son imputables, o sea, son responsabilizables ante la ley, y a su vez no son curables, no son rehabilitables, eso nos va a dar ya una pauta de cómo debe tratarse la psicopatía, ¿sí? En el ámbito forense, que es un poquito, esto es un adelanto de lo que vamos a hablar el domingo en el congreso que estamos apoyando, Exacto. ¿verdad? Además, una Les... cosa que quería, y perdóname que te interrumpa, hay una cosa maravillosa que hace Marietán, maravillosa, y que a lo mejor mucha gente, incluso los que estáis más cerca de él, precisamente por esa cercanía que tenéis con él, quizás no lo veis, es que así como el DSM lo que ha tendido, y esa ha sido una de las grandísimas críticas a la cual yo me adhiero, ¿no? A psiquiatrizar todas las situaciones de la vida. Mm, es llamativo que un psiquiatra desestigmatice algo como la psicopatía y diga que no es un trastorno. Es decir, él no es una persona que opte por la psiquiatrización como una vía rápida para una descripción de un sujeto con una personalidad determinada. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha gustado muchísimo las tesis de Marietán, porque son, siendo psiquiatra, son unas tesis, aparte de muy, ¿cómo te diría? Como de muy unificadora,
Sí, no son despreciativas del resto de profesionales de las ciencias sociales, como por ejemplo yo que soy criminóloga clínica, nosotras que somos doctoras en Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que él dice, bueno, es un fenómeno social y como tal hay que tratarlo interdisciplinarmente, ¿no? Pero sobre es todo, integrativo. claro, pero sobre todo ese detalle que reitero, a lo mejor los que lo tenéis cerca no lo valoráis tanto como nosotros, es que es un psiquiatra que no busca la psiquiatrización de la población, sino hay un 3% de sujetos con esta tipología o con estas características de personalidad, pero eso no significa que estén enfermos. Y eso es una cosa como para quitarse el sombrero y más viniendo de un psiquiatra, ¿no? Sí, sí, sin duda que es así. Es más, tiene un dicho muy gracioso, Marietán, que dice, cuando ustedes como terapeutas les cuenta a sus colegas, ¿no? Y a los psicólogos, cuando ustedes como terapeutas reciben en su consulta un psicópata y pueden advertir que se trata de un psicópata, en realidad lo que están teniendo enfrente es un neurótico disfrazado. ¿Por qué? Porque los psicópatas, como en realidad son entidades vivientes diferentes al resto del 97% de la población, ¿verdad? No Sí, son enfermos, sino que su personalidad es psicopática, son así, nacen así, viven así y mueren así. Ellos entienden que si hay alguien que está mal, ese alguien somos el resto de la población, somos claro. el 97% restante. Y ahí, bueno, entramos en otra parte muy interesante, que es de qué forma se detecta para la Escuela Argentina de Psicopatía la psicopatía. Lo primero que Marietán nos dice es, olvídense de los tests no sirven. Y no sirven por lo siguiente, porque el psicópata es un actor nato y Sí, es un artista de la mentira. total. Es un artista de la mentira, o sea, es un tipo que te puede vender una realidad inexistente, Completamente. puede seducirte y convencerte de que él en realidad es la víctima de su propia víctima, Sí, ¿verdad? sí, de eso quería que habláramos un poquito más adelante, sí, sí. Exactamente. Además, como son seres muy astutos, o sea, tienen una inteligencia práctica muy desarrollada, como buenos depredadores intraespecie, ¿no? Ellos aprenden permanentemente a saber qué responder ante los tests que se le pueden eventualmente plantear en distintas instancias. Y por tanto, obviamente, no dan respuestas que les puedan jugar en contra. Entonces lo que ocurre es que dice Marietán, no podemos dejar la evaluación de un psicópata al propio psicópata. Si sabemos que el psicópata es un artista de la mentira, Claro, es una paradoja. Entonces, lo que la escuela argentina propone, lo crea el maestro, es lo siguiente. Él dice, hay que crear un método que sea lo más objetivo posible y que evalúe las conductas, pero las evalúe, y lo quiero aclarar, no en el sentido de realizar juicios sobre las conductas que claro. despliega el presunto psicópata, Ujú. sino con un criterio meramente descriptivo, ¿verdad? Porque otra cosa importante que tenemos que tener presente es que el psicópata es un ser de acción. Al psicópata no se lo puede oír, no hay que oírlo. Simplemente taparse los oídos y ver cómo actúa. Y Cierto. si hacemos eso y hemos aprendido, nos hemos formado con el maestro, es un proceso que es complejo, no es sencillo, porque es entender una entidad absolutamente diferente a la nuestra, Claro, pero cuando empezamos a aprender a cómo aplicar el descriptor, resulta que es maravilloso, porque nosotros tenemos en el descriptor, que el domingo les voy a mostrar una foto de lo que es un descriptor y cómo se aplica, algún ejemplo, eh, vamos encasillando dentro de las conductas que
que el doctor Marietán denomina descriptor de rasgos psicopáticos, al lado de cada rasgo psicopático nosotros tenemos que describir una conducta. O sea, no podemos decir, Juan es malo porque infringió la ley. Eso no corre. No, No no. podemos decir, Juan es malo porque la mamá fue mala con él cuando era niño. No, eso tampoco corre. Lo que sí podemos decir es, bueno, Juan, con 19 años, salió una mañana de su casa, decidió tomar un taxi, aborda el taxi y en un determinado momento saca un revólver, mata al taxista y se va. Es eso. No podemos decir si Juan era bueno, si era malo, si estaba traumado, No. nada. Es la descripción objetiva de las conductas. Exacto, o sea, no podemos subjetivizar ni tampoco entrar en juicios de valor, que es algo, o en juicios morales, que es algo que muchas veces no se entiende eso. Sobre todo a los que nos dedicamos a los forenses, que cuando llegamos a un tribunal peritando un psicópata, dice, bueno, es que yo lo que he podido observar es tal cosa, y de lo que a mí se me ha informado es que este sujeto presuntamente mató a Periquito, violó a Menganito o lo que sea. Y dicen, bueno, pero dígame algo más. No, yo no le puedo decir más que lo que ha realizado porque la mente yo no se la puedo leer. Pero sí le puedo decir que tiene una estructura tan férrea de personalidad que es capaz de hacer eso sin que tenga ningún tipo de empacho. O sea, no hay ningún problema en eso, ¿no? Y es lo que yo creo que es más difícil, Sol, que la gente que nos esté escuchando o que, bueno, las personas que normalmente no han tratado con psicópatas entiendan, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si a ti o al doctor Marietán os ha pasado, pero a mí desgraciadamente me pasó en el año en el año 15, me fui a ver a una psicópata a una ciudad concreta de México, era una caníbal. Sí, bueno, yo he llevado dos caníbales, un hombre y una mujer, ¿no? Y esta primera fue una mujer. Mujeres psicópatas son mucho más fuertes que los hombres psicópatas. Es tremenda la evolución que han tenido, ¿no? En eso Marital lo estudia muy bonito. Muy. Y puedes creerte que esta persona transfirió conmigo. Completamente. O sea, llegó un momento en que llegué al hotel y pensé, bueno, pues es verdad, o sea, ¿por qué no va a ser legítimo matar? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no se iba a comer el útero de esta persona, los ovarios? ¿Por qué no se lo iba a comer? Quiero decir, hasta ese punto son diferentes. Es decir, yo te digo a ti eso y a ti te parece una aberración, pero ellos lo saben explicar de tal manera que incluso te hacen dudar de tus propios principios y tus propios fundamentos como ser humano, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que a raíz de eso que tú comentas, Miriam, tú sabes que este verano yo decidí leer un libro del asesino serial más famoso de la Argentina, que es Carlos Eduardo Robledo Puch, que está preso desde sus 18 años, ya está cerca de los 70, y sigue en prisión, en perpetua. Mató 11 personas en el periodo de un año y se sospecha que hay muchas más que no se pudieron probar y que él tampoco las confesó. Y el periodista que lo entrevistaba en la cárcel, al final concluye, y el médico forense también, el médico forense de mayor grado, digamos, el catedrático que lo evaluó e hizo el informe lapidario en relación a su persona, y decía, el camino hacia el psicópata, hacia el contacto con el psicópata, es un camino que no tiene retorno. Es un camino hacia algo oscuro, que uno ingresa de un modo, pero ya cuando salís, nunca más sos la misma. No sos más la misma. Quizá lo que tú ayer planteabas es que perdemos la inocencia. Sí. Y yo creo que también perdemos la capacidad de asombro. También. Sí, ya en ese sentido, fíjate, Sol, no sé si se ha cortado. Vamos a ver si, como hay tormentas en Uruguay, pero mientras tanto no sé si se está escuchando. Se había cortado. ¿Cómo? Se cortó. Ah, perdón. Perdón. Que se pierde la capacidad de asombro, y tengo que decirte que a mí me sucedió otra cosa también
antes, ¿no? Cuando empezaba con todo esto, y fue que estaba viendo una fotografía de un asesino y de su imitador, ¿no? Que hacían una cosa terrible que no voy a decir por aquí porque, ante todo, creo que la ética profesional y más la ética de un criminólogo clínico es no transmitir a los demás que hay sangre ni que esto es una cuestión de novela negra, que yo sé que hay mucha Sí. gente que le va muy bien vendiendo este tipo de cosas, pero yo no. La cuestión es que yo recuerdo estar comiéndome una bolsa de papas fritas y parar, o sea, quedarme así y decir, a ver, Miriam, estás comiéndote una bolsa de papas fritas mientras ves cómo están matando a unas personas, esto ya no puede ser normal. Y es por eso, porque la capacidad de sorpresa, la capacidad incluso de fascinación, desde un punto de vista positivo, se nos termina y terminan deshumanizándote y en ese momento hay que despegar. Entonces, es bien cierto lo que estabas tú comentando, ¿no? Sí, 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 es que realmente, dice Marietán, tratar de un ser humano común, tratar de entender lo que pasa por la mente de un psicópata es literalmente imposible, porque ellos y nosotros, o sea, los psicópatas y los seres comunes y corrientes, tenemos dos lógicas absolutamente distintas y antagónicas. Las personas comunes, el 97%, está con sus bemoles, ¿verdad? Pero mal o bien está adaptado a la sociedad, está integrado, conoce las normas, conoce las reglas, teme a las sanciones, se pone en el lugar del otro, pero el psicópata, si bien conoce perfectamente las leyes comunes de la sociedad, para él lo único que importa como buen ególatra es su propia ley, su propio código. Y si dentro de su propia ley, si dentro de su propio código es válido matar a una persona para convertirla en un churrasco, como es el caso de los caníbales, va, lo hace y no tiene absolutamente ningún tipo de remordimiento. No, para nada. En absoluto. Para nada. Porque si era... Le enseña fotografías de la escena, yo me he dado cuenta que el rictus facial no se modifica. Lo miran como el que está mirando una revista de moda. Sí, es lo mismo, son impermeables, es realmente increíble. ¿Y a qué es lo que yo voy a tratar de apuntar el domingo un poquito con esto de la psicopatía frente al juez? Porque ¿qué pasa? Yo creo que tenemos una responsabilidad, no solo profesional, sino ética, moral, los abogados, los jueces, los fiscales, los psicólogos forenses, los asistentes sociales y los psiquiatras forenses, ¿verdad? Informarnos de una buena vez por todas, ¿verdad? En una realidad que existe desde que el hombre es hombre, pero que no la queremos ver, quizá porque le tenemos pavor a la existencia de alguien similar a nosotros, pero que es nuestro propio depredador. Exacto. Es el depredador de la especie, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería hablar contigo también de un tema que mucha gente no conoce, pero que los que estudiamos a los psicópatas y los que los sufrimos, porque hay muchas veces que se conjugan, ¿no? En la vida esas dos circunstancias, se da, ¿no? Y es que el psicópata es un tipo al cual le, le hincha la autoestima, o sea, tiene un beneficio secundario a través de las maniobras de las campañas de desprestigio. Por supuesto. Cuéntanos cuál es tu opinión y cuál es la base en la que vosotros interpretáis o por la que vosotros interpretáis que el psicópata necesita de las campañas de desprestigio hacia otros seres normales y corrientes que se supone que están haciendo su trabajo, su vida, o que ya no están enamorados de ellos o lo que sea, y que les destrozan la vida, les provocan trastornos mentales, provocan un montón de cuestiones de disfuncionalidad familiar, etcétera, etcétera. Sí, entendido perfectamente.
Te voy a poner un ejemplo que creo que es de los que más le va a interesar a la audiencia, ya no es del psicópata criminal, sino del psicópata más próximo, que algunos lo denominan psicópata integrado y dice Marietán, eso es una falacia porque el psicópata jamás se integra. Es un psicópata cotidiano, o sea, convive porque no tiene más remedio y porque no puede eliminar al resto de la población, no puede tirar a la basura al 97% de las personas que vivimos junto a ellos, pero ocurre lo siguiente, el psicópata es un cazador nato. Partimos de la base de que el psicópata es un depredador intraespecie, y bueno, y un depredador, ¿qué es lo que hace? Sale a la caza, ¿verdad? Y comienza a seleccionar sus posibles objetivos. Y digo objetivos claramente porque para el psicópata otra persona no es más que una cosa, no es más que una bolsa de basura, no es más que un posible proveedor, que va a servir en tanto el psicópata obtenga beneficio. Cuando el psicópata ya no obtiene beneficio, chaucito. Y de cualquier forma. Entonces, ¿qué pasa? Estos cazadores salen a la búsqueda, por ejemplo, de una pareja y en las reuniones que tienen, en las primeras reuniones, pasan dos cosas, dice Marietán. Primero, que por ese carisma y ese encanto superficial que ellos tienen, provocan una especie de fascinación en la persona con la que se están empezando a vincular, que esa fascinación que dice que linda con lo sofrológico, o sea, al grado prácticamente hipnótico, lo que logra es que la persona que está frente al psicópata baje absolutamente todas sus defensas. ¿Y qué pasa? Un mito que Marietán derriba es aquel que dice que los psicópatas son grandes maestros en captar las necesidades de los demás. Dice Marietán, no, hay que observar más. Ellos no tienen poderes de evidencia, pero sí son grandes observadores y generan un estado de confort en su posible conquista o en su posible pareja, que lo que hacen es la hacen sentir cómoda para que la persona empiece a hablar. Entonces, persona que se está empezando a relacionar con el psicópata larga toda la información. Eso es verdad. Exacto, y al largar toda esa información, el astuto psicópata, si ve que esa persona le va a poder dar algún beneficio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de mimetizarse con la persona que tiene enfrente. Entonces va a decir, ejemplo, si la chica dice, me encantan los valses de Strauss, amo la ópera. El psicópata, por más que le encante el rock pesado, va a decir, pero qué coincidencia, yo amo lo mismo que vos. Entonces va generando lazos afectivos y va generando una confianza que eso es un periodo como de luna de miel. ¿Y qué ocurre? El psicópata, al pasar el tiempo y cuanto más comprometida está la persona con él, ¿qué se permite? Se permite ir aflojando paulatinamente la máscara, porque su máscara, su show, no es sustentable a tiempo completo. No. Porque la bestia está restringida y la bestia tiene que salir. Entonces, ahí entramos en una segunda etapa que está muy bien descrita en una película que a mí me fascinó siempre, que es bastante antigua, que es como por allá del año 40, que se llama Luz de Gas o Luz que agoniza. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una película clásica que la tengo aquí enfrente, por cierto. O sea, algo que la habré visto 15.000 veces, a salvo ayer. Magnífica interpretación. Yo de verdad recomiendo que vean las películas originales antiguas, pues son muy buenas y porque reflejan las cosas, yo creo que con menos tamiz que hoy en día. Sí, sin duda, con una magistralidad. Y entonces, en esa segunda etapa, cuando ya la persona cayó en las garras y el psicópata se siente fuerte,
cuando ya la aduló, la hizo sentir especial, la mujer más especial del mundo, o el hombre más especial, lo que ocurre es que el psicópata tiene que empezar a sacarse esa máscara que le genera como un poco de picor. ¿Y qué es lo que necesita para seguir dominando? Porque el eje de la psicopatía es el poder. Sí. Ese es otro punto que hay que tener en claro. Lo que al psicópata lo mueve es el poder, es su gran móvil. Después puede tener diversos medios, el dinero, la política, en fin, pero el poder es lo que él ama, sobre todo. Entonces, este individuo en esa etapa lo que busca es generar situaciones como las que se ven en esa película, y la recomiendo muy especialmente a los oyentes. Aquí la tengo, misma, pero la tengo hasta con libreto, o sea, maravilloso. sí, es maravillosa. Sí, es una maravilla, la verdad. Realmente la recomendamos ambas, creo, Sí, porque ahí la persona va a ver de qué forma el psicópata, en esta segunda etapa, comienza a empezar a minar la mente de la persona que convive con él, ¿verdad? Entonces, en el caso de la película, no queremos hacer spoiler, pero no, el sujeto realizaba algunas prácticas extrañas que a la señora, su esposa, le hacían dudar de sí misma. Desaparecían objetos que aparecían en lugares absolutamente extraños, las luces temblaban, subían y bajaban, en el altillo se sentían unos ruidos muy extraños cuando ya no había nadie en la casa, y que eso fue lo que fue generando en que la persona dijera, bueno, ¿me estaré volviendo loca? ¿Estaré realmente mal? Y ahora voy a entrar en un aspecto polémico, que sé que hay dos bibliotecas y son sumamente respetables. Yo simplemente me voy a limitar a transmitirles las de Marietán, y que a veces es chocante, pero él dice, llegado a ese punto, la persona que convive con el psicópata todavía tiene la posibilidad de decir, esto no es normal, busco ayuda y me voy. sí. Pero ¿qué pasa? No busca ayuda, no se va, y es más, está ya tan captada por el psicópata que si el psicópata amenaza con abandonarla, la persona colapsa. Por eso es que Marietán y la Escuela Argentina sostienen que la persona que es capaz de convivir en un vínculo afectivo con el psicópata no es una víctima, sino es un complementario o una complementaria. Claro. Y lo explica sencillamente y dice, no es una víctima porque todas las víctimas desesperadamente y haciendo lo imposible, exponiendo su propia vida, sí, tratan de vivir. Pero el vínculo que establece el psicópata con la persona que convive es muy difícil de romper, y no solo porque el psicópata lo impida, sino porque la otra persona que convive con el psicópata, a la cual él la llama complementaria y aplica tanto para hombres como para mujeres, tiene un anclaje, que él dice que es un anclaje como psíquico, un anclaje irracional. Totalmente. Que le impide, aunque ve que está con una mala persona, con alguien dañino, le impide romper y salir. Así es. Entonces, les reitero, sé que hay dos posiciones, por ejemplo, Natalia, ella con mucha honestidad intelectual me planteó y me dijo, mira, Sole, cuando me invitó, yo no soy partícipe de lo que plantea tu maestro, yo creo que las personas que vivimos esas experiencias somos víctimas y no complementarios. Es que, a ver, el ser complementario, bajo mi óptica, vamos, y vaya por delante todas las disculpas del mundo, el ser complementario no significa que no se haya vivido un proceso de victimización ni de sufrimiento, más que de victimización, de sufrimiento. Claro que supone una
o sea, una situación de sufrimiento extremo, además, extremo y contigo mismo y hacia el complementar, hacia la otra persona, hacia el psicópata, ¿no? Pero las víctimas, por ejemplo, en mi caso, que yo he sido objeto y objetivo y sigo siéndolo de una campaña de difamación de prestigio tremenda, Lo eh, piensa. somos personas a las cuales sí se nos pueden llamar víctimas porque hemos intentado con uñas y dientes escapar de ello. Lo hemos Sí, intentado y no lo logramos. O sea, por mucho sí, que hacemos, que intentamos, que callamos, que casi desaparecemos, no lo logramos, pero sí escapamos. O sea, sí tenemos toda la intención desde el minuto uno de escapar de eso. de Entonces yo creo que escapar. entonces, claro, cuando hay ¿cómo se llama? Cuando hay una táctica de escape, o sea, cuando tú tienes una voluntad de escapar de eso y no, el depredador no te deja y te quiere cazar a lo que ve y busca a otros miembros de su manada para que también te busquen y para que también te cacen, ahí está la víctima. En el otro Sí, supuesto, obviamente son personas que están sufriendo y sufriendo terriblemente, horrores. pero yo creo que desde Deciden quedar. un curso victimológico, no sé lo que diría Sí, mi grandísima amiga, no sé si la conoce, Hilda Marchiori, no, victimóloga no argentina, tengo ni- pues Ujú. declarada por la ONU la mejor victimóloga del mundo. No sé qué diría, pero al final las víctimas son personas que sufren. Entonces, ¿qué más da llamarlas complementarios que llamarlas víctimas? Son personas que están sufriendo, pero Exacto. que yo creo que no completan un proceso victimológico per se. Yo desde luego estoy con Marieta en eso. Sí, yo también, porque es más, creo que le da fortaleza a la persona en el sentido de que si a mí me tildan, después de haber vivido todas esas tragedias, ¿no? Me tildan de víctima, me parece que es como una forma de revictimizarse, revictimizarme, como decir, estoy en una situación allá abajo, el psicópata maldito está por acá arriba y yo estoy acá. En tanto, yo puedo entender que por alguna razón, que es lo que Marietán llama el goce secreto, que tiene la complementaria o el complementario respecto de su psicópata, eh, existió, aunque sea inconsciente, por ejemplo, personas que dicen, bueno, sí, este tipo es insoportable, no tengo vida, pero me da un estatus que a mí me agrada, me Compensa, siento bien, ¿no? Mm. me compensa, y por más que sufra y sufra y sufra, libremente opta por quedarse. Entonces, por eso es que Marietán dice, no son víctimas, Sí, sí. ¿verdad? Son En fin, complementarias. a ver, Es si que, hago operaciones victimológicas, me sale exactamente desde un punto de vista criminológico, claro. Me sale exactamente la misma conclusión. La misma es, conclusión. exacto. Pero bueno, es Sin duda. respetable. Son respetables ambas, yo incluso le decía a Natalia, le digo, respeto muchísimo tu posición, además ella fue muy valiente, leí también en este verano el libro que ella escribió, que creo que se llama Detrás de un Prada, reconocí la maldad, me impresionó mucho, digo, qué fortaleza para haber podido salir de eso, pero más allá de las denominaciones, lo que creo importante es eso. Y tú me planteabas al principio, Miriam, me decías que cómo se entendía cuál era ese placer que tenía el psicópata de someter al otro, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ese placer simplemente radica en el hecho de ejercer poder sobre el otro, simplemente de manejar la voluntad del otro como un títere. El problema es que nos empezamos a preguntar los normalizados, el 97% restante nos empezamos a preguntar, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Y ese es el error. No podemos preguntarnos cómo es posible porque dentro de su estructura de la personalidad eso está fijado y nosotros no vamos a poder racionalizar algo que no es razonable. Sin más. Exacto, porque son lógicas distintas, como dice el Claro. maestro. Él incluso dice, va por más, él dice, de la enorme cantidad de complementarias a las que, y complementarios hombres, que por favor vaya si los hay, que él atiende en su consulta psiquiátrica, él lo que plantea es que son personas que salen de la media
ojo, no son personas ni dóciles, ni poco inteligentes, ni de carácter flojo, no, son personas formadas, fuertes, que dan batalla, y eso creo que es lo que le da el plus de atractivo al psicópata. Porque otra cosa que Incluso, dice Marieta, incluso siendo mediocres, intelectualmente hablando, incluso siendo mediocres son capaces, ¿eh? Eh, es lo peor, sí, sí, es lo peor. sí, sí, ese es el tema. O sea, el psicópata mediocre, que también dice Marietán, vamos a derribar el mito, el psicópata no es un ser con una inteligencia sobrenatural, es un tipo astuto, no confundamos astucia Exacto. con inteligencia. Claro, es que ese es el gran error, ¿no? Que, perdonad porque estoy enchufando el cargador. Ese es el gran error. Si uno piensa que un psicópata es un tío, o una persona, una mujer, un hombre, me da igual lo que sea, súper inteligente, ni muchísimo menos. Pero ni muchísimo menos. Yo he visto psicópatas de lo más burdo, o sea, en el ámbito forense y en el ámbito de la vida, ¡buah! Mediocres como castillo, vaya. Sí, 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 sin duda. Y por eso ellos, es que dice Marietán, que ha visto psicópatas mediocres, pero que buscan mujeres y hombres como complementarios, que tienden a ser brillantes, pero ¿qué es lo que tienen en común? Grietas afectivas muy importantes. Mm. Y por esas grietas es que este depredador ingresa a sus vidas. Y se va colando, ¿verdad? O sea, como cuando hay una grieta en una piedra y corre el agua, porque saben por dónde meterse, ¿no? Entonces tienen esa Exacto. habilidad. Digamos que no es inteligencia, sino más bien habilidad, ¿no? Esa habilidad, exacto, es astucia, como él dice, es una inteligencia astuta, es práctica. Completamente, completamente. La verdad que sí. Y, por ejemplo, aterrizando otra vez en lo anterior, ¿por qué piensa que le llama tanto la atención o le dan tanta importancia a las campañas de difamación? A los No te grupitos. entendí lo Sí, ¿por qué piensas que le dan tanta importancia a las campañas de difamación? A crear grupos cerrados en el WhatsApp, de Telegram, de lo que sea, me da lo mismo, ¿no? Para estar continuamente hablando mal de una persona, hablando mal de una persona, diciendo, o sea, diciendo cosas de una persona que son absolutamente irreales, inciertas, que se las inventan, pero lo hacen con tanta, fíjate lo que voy a decirte, o sea, son mentiras tan puras que la gente se las cree, ¿no? O sea, ¿por qué sí. piensas que necesitan hacer eso? Primero, yo pienso que debido a su egolatría desmesurada, porque otra característica de los psicópatas es su desmesura, ellos sienten que tienen el derecho a realizar esas acciones. Y además, creo que en el fondo, muy en el fondo, ellos son conscientes de sus limitaciones. Yo Creo también que lo son creo. conscientes de sus limitaciones y por tanto ahí se aplicaría algo que es de un psiquiatra español que se llama Luis de Rivera, José Claro, Luis de Rivera Vuelta. sí, Eh, no sé si tú has tenido gusto también de conocerlo. sí, claro que Eh, sí. Él describió algo así que se llama como el síndrome mía. Y el síndrome mía es el síndrome de mediocridad inoperante activa. Y yo Exactamente. creo que detrás de todo psicópata hay un síndrome de mediocridad inoperante activa, Yo ¿verdad? pienso que Es también, esa... porque fíjate que en el mundo nuestro, ¿no? En el mundo de la investigación, en el mundo de la docencia, en el mundo quizás más intelectual, ¿no? De la academia, eh, yo conozco psicópatas o puedo identificar gente con psicopatía. Esta gente me llama muchísimo, poderosísimamente la atención. Esta gente, como en esta fama, bueno, y aparte porque son mediocres, ellos no investigan. O sea, ¿No? ellos no se meten en una cárcel a investigar. Ellos no salen a la calle a ver las conductas de la gente. No, ellos lo que hacen es agarran retazos de uno, retazos de otro. O sea, hacen grandes compilaciones bibliográficas que les llenan de gloria, ¿no? O dicen cualquier Sí, idiotez y están girando en torno a la idea de la idiotez sin parar en sí, círculos sí, concéntricos durante 270 páginas, ¿no? Pero no son capaces de concentrar ningún tipo de cuestión novedosa que aportar a la comunidad científica o que aportar al resto de estudiosos porque realmente no tienen una inteligencia lo suficientemente desarrollada como para que puedan establecer diferentes cuestiones
entrelazarla, interpretarla y concluir. Es mi Sí. opinión. Yo coincido contigo, tú sabes que sí, porque es más, bueno, es parte creo que del mundo que vivimos, ¿no? La gran pandemia de este siglo no es el COVID, sino es la psicopatía. Cada vez más es la tendencia, ¿no? Así es. Ególatras, en fin, con todas las características. Pero lo que yo veo es que estas personas, conscientes de su mediocridad, se parapetan detrás de secuaces o acólitos que Sí. son los que ejecutan sus acciones, o sea, hacen el trabajo sucio como la mafia, no sé, pero ellos no se manchan las manos de No, sangre, pero no, no. son tiros, Exacto. ¿verdad? Sí, sí, son un montón de. Yo les llamo que es o sea, para mí es un fenómeno de gregarismo puro y duro, ¿no? Del gregario, el que va detrás del Señor. O sea, es así, o por lo menos yo lo veo así. Tienen una capacidad de convicción increíble. Ahora, ¿tú crees que el psicópata, con respecto al gregario, promete algo al gregario o él no se siente la necesidad de prometerle algo al gregario y lo envuelve sin necesidad de promesa de obtención en relación a cualquier otra cosa? Mira, yo creo que una de las características de los psicópatas es su Ah, claro. enorme locuacidad. Y yo creo que tienen esa capacidad de ser tan locuaces, tan convincentes, de fascinar, que en mi opinión, y puedo estar errada, yo creo que ni siquiera necesitan en la mayoría de los casos ofrecer nada a cambio. ¿Tú Porque crees, para verdad? ellos reinar implica que aquello que decía Maquiavelo, divide et impera. Entonces ellos lo que buscan es dividir para reinar. Y como saben que ellos reinar no pueden reinar desde un intelecto elevado, con capacidad de abstracción, bajándose a la cancha, como tú decías, y tratando con los psicópatas directamente, necesitan denostar al que hace eso, de su gran competencia, su gran rival, aunque no le hayan visto la cara, ¿verdad? Y por eso mismo es que recurren a sus artes que son de manipulación, son excelentes, grandes actores. Marietán dice, el psicópata es un artista de la mentira, pero no solo miente con su voz, sino miente con el cuerpo, ¿verdad? En su Sí. actuación, en su forma de moverse. Y creo que valiéndose de esa habilidad natural, de ese don natural, es que hacen que personas que ni se conozcan se polaricen, las hacen sentir como que o son ellos o somos nosotros, y Ujú. bueno, fomentan una lucha que en realidad no tiene un sustento real, salvo en la mente del psicópata. Claro, claro, pero cultivan, o sea, lleva implícito, toda esa maniobra, lleva implícita sin duda la creación de la cultura de la cancelación. ¿De la qué, perdón? De la No te cultura de entendí. la cancelación socialmente o en el ámbito en el que tú estás, a ti te cancelan. Rápidamente a ti te dejan de llegar propuestas de trabajo, te deja de sonar el teléfono porque la gente lo cree a pie juntillas. A todos Sí. aquellos que se estén dando por aludidos viendo este vídeo, que sé que luego van a empezar a poner absolutamente de todo, fulana, como el otro día, etcétera, etcétera, un saludo, que no hay que tener un miedo, sino piedad. Exacto, aquí nosotros en el Río de la Plata decimos, a quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Que se ponga. Así es, así es. Sí. Y tú sabes que pese a la distancia, increíblemente a los, creo que son los 17.000 kilómetros los que nos separan, Ujú. eh, pasa lo mismo aquí. Lamentablemente pasa lo mismo aquí. Yo en el año 2012 y después en el año 2015 presenté un proyecto de ley ante el Parlamento de mi país para regular el acoso moral en el trabajo. Y bueno, recibí anónimos de todo tipo, bloqueos a la posibilidad de acceder a medios de prensa, al punto de que cuando se discutió en la última legislatura, la del 2015, que terminó
antes del actual gobierno de mi país, llamaron expertos en la materia, en el maltrato laboral, Ujú. pero omitieron llamarme a mí, que era la autora del proyecto de ley. Este, entonces, ¿sabes lo que yo veo de bueno? Es que son tan predecibles, tan predecibles. Eso sí, porque Tan, además siempre es con lo mismo, siempre es con lo mismo, siempre es con lo... En mi caso, para que no lo sepa, ¿no? Pero en mi caso es que mi currículum, que es falso, pero señores, están los títulos universitarios, están los profesores que me han dado clases, están mis compañeros, mi profesión, la profesión que yo tenía con anterioridad, yo me dediqué a ser juez y fiscal en España, secretario judicial durante mucho tiempo, pero no de manera fija, yo nunca hice un examen para aprobarlo, sino que, bueno, pues ya era que porque decía que no era no profesional y no el nombre que decía la ley o que a ellos les gustaban, pues que ya era una mentirosa y tal. Y entonces eso a ellos les lleva pues ni más ni menos que a difamarme y que a publicar todas estas porquerías en donde les dio la gana, a hacer un montón de cosas y pasados. Hablaba el otro día con una persona, ¿no? O sea, algo que ya está completamente obsoleto, porque además se demostró que era absolutamente mentira, falso. claro que era falso, o sea, aun con la obsolescencia, a veces te metes en cualquier sitio y te encuentras con un comentario de estos seres anodinos, ¿verdad? Y ya yo diría que como todo el mundo lo sabe, claro, cuando pasan los años tú ya te atreves a decirlo, ¿no? Ya no te callas. Pues es que ya está muy pasado. Es decir, si todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo ya nos conoce a todo el mundo, todo el mundo sabe del triunfo del psicópata y todo el mundo sabe de la pobreza social de la víctima. Bye, no hay Bye. más. Sí. No hay más. ¿Para qué preocuparte? ¿No? Si al final Pues, la vida termina el día que dejas de respirar. No termina sí, la vida el día que te empiezan a difamar. No, termina el día que dejas de respirar, que dejas de comer, que dejas de disfrutar, que dejas de dormir, que dejas de no estar con tu pareja, con tus amigos, con tu hijo. Ese día es cuando acaba tu vida. Pero en ningún caso acaba tu vida el día que comienza la campaña de difamación. Porque la campaña de difamación que puedes sufrir tú, Sol, o que puedo sufrir yo, la pueden sufrir ellos. Lo que pasa es sí, que nosotros, como tenemos personas código. efectivamente, moralmente aceptable, no lo haríamos. Yo no lo haría nunca, jamás en la vida. Y también otra cosa, ellos están obsesionados pensando en que tú andas detrás de lo que hacen ellos, lo que dejan de hacer. Yo te puedo asegurar que yo no miro absolutamente nunca, jamás en mi vida, ni las redes sociales, ni nada, estoy en contacto cero, No me absolutamente. interesa. ¿Qué me va a interesar? Yo estoy centrada en lo que a mí me interesa y en lo que yo valoro intelectualmente y a quien realmente le hago un reconocimiento público porque digo, y ese es mi compromiso, yo quiero que la obra de mi maestro Hugo Marietán se conozca Claro, porque es una persona humilde, sencilla, que dedicó su vida a estudiar su pasión, que no se enriqueció a expensas de, ni brilla en ninguna alfombra, y que creo que tiene tanto, tanto, tanto para enseñarnos a las personas comunes, así como a los profesionales, que realmente lo mínimo que puedo hacer a cambio de lo que he aprendido con él es esto, tratar de y que por lo menos su voz se escuche. su Después voz, la gente decidirá. su voz se escucha. No, no, Sí. quizá él no sea consciente de a cuántas personas que nos dedicamos a la investigación eh, lo seguimos. Pero, por ejemplo, hoy estaba diciendo en casa, voy esta noche a tener una charla con una discípula de Marietán. Y me decía, del complementario. Claro, escucharon tantas horas de YouTube en su vida con el complementario y con toda la pesca, ¿no? Que hasta en mi propia familia lo conoce. Pero yo estoy convencida de que hay mucha gente que lo conoce, que lo sigue, y si no la hay, aquí en Europa, en España, en México, la gente que ha sido alumnos, que han venido, me han conocido y que saben que mis PowerPoint siempre, 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 siempre lo menciono, yo les invito a que comiencen a tener una mente abierta y a ver a una persona que es, para mí, de los científicos más respetables que hay hoy por hoy en habla hispana, Sí, porque es una persona que no habla de lo que no sabe, es una no. persona que habla de lo que ha vivido, que habla de lo que ha investigado.
y ya está bien del maltrato a la investigación que se le tiene en la comunidad latina. El investigador es el gran soslayado, es decir, si no venden 45.000 copias de un libro estúpido de divulgación que lo pueden entender abuelitas de 70 años, niños de 15, ya no sirven. No, perdonen, váyanse a las fuentes porque de ahí sale el agua. Sí, exactamente. Mira, te cuento una anécdota cómica que es graciosa, pero que lo escribo un poco a él, saliéndome algo de la psicopatía, pero para mostrar el perfil de la persona que yo admiro, ¿no? Y que ha asumido este compromiso. En el año 2018, antes de todo esto del COVID, me fui a Argentina, que estamos acá muy cerca. Yo estoy en Montevideo y Buenos Aires estamos a relativamente pocos kilómetros. Me fui y me faltaba un libro de él, tenía todos, pero el curso sobre psicopatía me faltaba, no había forma de conseguirlo. Bueno, caminé por la enorme Buenos Aires, no sé cuánto, hasta que llego a un lugar, a una librería, y me dicen, sí, acá tú sabes que vendemos los libros del doctor, y le digo, ay, yo me voy mañana a mi país, por favor, ¿me puede ayudar? Y me dice, te voy a dar el contacto, el teléfono y el mail. Yo no me animé a escribirle al teléfono en ese momento y le mandé un mail. Y él enseguida me respondió a ratito y me dijo, sí, cómo no, doctora, pase que yo tengo un ejemplar por mi casa, me dio la dirección y bueno, yo fui. Y lo más insólito, que habla de cómo es él, el chico de la librería que me aportó esos datos, me dijo, dice, sí, dice, el doctor, dice, ¿sabe una cosa? Es el único autor que reparte él mismo sus propios libros. O sea, sale él a repartir a la librería sus propios libros. Eso dice O mucho sea, de él, porque él transmite el conocimiento sin ánimo de lucro. no, no. Hay miles de videos de él en las redes que no se cobra un peso, simplemente se ve y explica con paciencia. Y yo por eso tengo ese compromiso de hacer conocida su obra, porque creo que puede salvar muchas vidas, Sí. literalmente muchas vidas. Y yo creo que también puede rescatar muchas personas con la salud mental dañada. Sí, sin duda que sí. Sí, La verdad que sí, porque bueno, al final gente como él hay muy poca, pero que muy poca, muy poca en el mundo, por lo menos en el mundo hispanohablante, pues poca gente nos metemos con la bota a ver las sí, ratas al barrio. corriendo ¿no? Por las cárceles, el olor terrible y hediondo, hablar con ellos como si de seres humanos, porque ahí hay otra cosa, ¿no? Que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención en mi experiencia personal, pero que si pudiera en algún momento preguntarle al doctor Marietán, se lo preguntaría, ¿no? Y es que cuando yo voy a entrar a una cárcel, siempre tengo que realizar el mismo proceso, ¿no? O sea, tengo que ponerme a pensar que el sujeto al que voy a entrevistar en realidad es una víctima del sistema penitenciario, es una víctima de la sociedad, es una víctima de su propia genética, etcétera, 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 para poder verlo como mínimo, mirarle a la cara y verlo como un pseudo ser humano, ¿no? Entonces, la conversión esa me es muy complicada y luego salgo muy agotada. No sé si a él le sucede lo mismo, ¿no? Que sale con un agotamiento y una falta de energía terrible, porque te la chupan, ¿eh? Son muy vampíricos. Sí, Entonces, a sin mí, duda. de verdad, es algo que me encantaría, ¿cómo se llama? Me encantaría preguntarle porque no conozco a nadie que haga eso, tampoco, o sea, solo me conozco a mí misma. Claro, ya va a haber Siempre oportunidad prontito. Ojalá, ojalá que en algún momento podamos hablar con el doctor y que él nos cuente Con todo gusto. Está porque disponible. Es fijar el día. y de verdad la gente aquí en España, de verdad, la gente que no conozca al doctor Marietán, es un científico, no es un divulgador, es un científico. Entonces, por favor, vean sus videos en YouTube, lean sus artículos, lean sus libros, están por ahí, yo creo que están por ahí hasta gratuitos. Y yo creo que el hombre ni se dedica a demandar a nadie porque le han descargado los No, libros en PDF. O sea, para él lo importante yo creo que es lo que decía sí, antes Sol, ¿no? A ver, nos está pidiendo Natasha,
Ah, acá llegó un mensaje también. Acepta invitación. A ver cómo es. No hemos mirado si había algún tipo De pregu- de pregunta. Ah, ingresó. Hola. Natasha, ¿qué Hola, tal? hola. Hola, Mis doctoras favoritas. ¿Cómo estás? gracias. ¿Qué tal? Escuchándolas desde el principio, obviamente, escuchando a mis doctoras. Muy bien, muy bien. Feliz de escucharlas. Definitivamente son unas joyas y pues no nos equivocamos al reunir este grupo de profesionales. Cada vez que las escucho digo, o sea, como decimos aquí en Colombia, son unas tesas. Aquí en Colombia tenemos esa expresión. Cuando nos referimos a una persona que es muy buena en lo que hace, decimos es una tesa o es un teso, ¿sí? Entonces, pues para mí ustedes son unas tesas y bueno, estoy feliz de tenerlas en mi equipo, en el Congreso y bueno, ahí me perdonan que haya como entrado abruptamente. Este, Simplemente quería pues como apoyarlas este ratico y pues nada, Sol, puedes continuar y ahorita hablamos un poquito del Congreso, ¿te parece? Sí, porque Me aquí encanta. teníamos una pregunta que era si podías recomendar, por un lado, que si podías recomendar algún libro del doctor Marietán, y había otra persona que nos decía que conocía a Vicente Garrido, que conocía a... espérame tantito. A ver, que ¿Cuáles conocía a eran? Vicente Garrido. A ver, un momento. A ver, estamos hablando anticipo, estamos hablando de un psiquiatra, de un médico, no estamos hablando de psicólogo ni tampoco de criminólogo. Entonces, a ver, no sé qué por Y Facebook, es que se ve muy mal, perdónanos Natasha, para no, que no es que no te queramos hacer caso, claro que sí. Saludos Miriam, hola Brian, ¿qué tal? Aquí dice, yo no lo conozco a Marietán, a ver quién es. Ciguatanejo, dice, yo no lo conozco a Marietán, pero sí he leído cosas de Iñaki Peñuela, no tengo ni idea de quién es ese sujeto, de Robert Hart, claro que sí, y de Vicente Garrido. Bueno, pues me parece que si tú estás interesado en la psicopatía y no has leído a Marietán, pues todavía estás por empezar, amigo. O sea, esos son los cimientos. Hay que empezar por la gente que se remanga. Y los demás, pues sí, hacen su divulgación. Está bien, claro que sí. Pero ve a Marietán y léelo. Y ya me y callo. vas a tener un antes después de Marietana. A mí me pasó eso. Me voló la cabeza, como decía Juanjo ayer, Sí, cuando habló. tan lindo, tan lindo. Natasha, perdónanos, porque nosotras dos nos enredamos con los psicópatas y ahí nos puede dar, yo creo, ¿verdad, Sol? Nos pueden dar la Sí. uva. No, pues, yo llevo 7 años hablando y no he acabado, o sea, Y sufriéndolo, hablándolo y sufriéndolo. sí, sí, sí. Yo Así sé que nada, que bueno, a todos ustedes, antes de cederle ya la palabra definitivamente a Natasha, que es la organizadora del Congreso, por si alguien no lo sabe, pues decirle que tenemos un Congreso viernes, sábado y domingo, que está estructurado entre bloques claramente diferenciados. Nuestro bloque, el de Sol y el mío, es el bloque de psicopatología. Las dos tenemos dos ponencias que Nati tuvo muy buena cabeza, que son absolutamente complementarias y serán el domingo. Pero el viernes y el sábado hay unas ponencias extraordinarias que no les puedo leer, pero les invito a que se metan o bien en el Instagram de Método Loto, que se metan en el de Psicópatas de Uruguay o aquí mismo en Instinto Criminal. Pueden ver el programa, es magnífico, quedan poquísimas plazas. ¡Qué barbaridad, Natasha! Un Y el éxito. que quiera, Y es gratuito. y es gratuito. Ojo, Sin ningún únicamente que costo. quiera obtener valor curricular tendrá que pagar 30 miserables dólares, que es lo que se gasta la gente en irse por ahí a beber los fines de semana. Entonces, bueno, por mi parte, un súper placer, como siempre, Sol, eres un encanto, te adoro. Y bueno, pues le doy la palabra a Natasha. Muchas gracias, Natasha.
Pues nada, gracias a ustedes, doctoras, por este trabajo tan bonito. Me encanta lo que están haciendo. Escucharlas es un placer, es una delicia escucharlas, porque pues además del conocimiento que ya tienen, lo que comentaba yo también ayer con Juanjo, es la capacidad de conectar con las personas. O sea, que sí, ustedes están hablando de psicopatía porque pues, es el tema que manejamos, pero conectan con las personas y para mí eso creo que es lo más valioso al final del día, sobre todo en estos espacios académicos, ¿no? Entonces, pues agradecerles nuevamente por haber aceptado esta invitación de Método Loto School a este congreso. Muy feliz de tenerlas en este equipo. Y bueno, para contarles entonces a las personas que nos están viendo, bueno, yo soy Natasha Lopera, soy de Colombia, soy la creadora y directora del Método Loto y de la escuela Método Loto School, que estamos próximos a abrir, y que precisamente este congreso es, digamos, el lanzamiento, parte del lanzamiento de nuestra escuela, donde queremos a ustedes darles y regalarles un fin de semana de formación con 16 ponentes de 11 países, cada uno con grande experiencia y experticia en el tema. Como mencionaba la doctora Miriam, pues vamos a tener 3 días. El viernes vamos a tener el Día de Bienestar. Vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, hora de Colombia. A mí se me enreda mucho la cabeza con el tema de los horarios, porque lo que le decía a Juanjo ayer, aquí en Colombia nosotros manejamos el horario de 12 horas, ¿sí? Entonces nosotros decimos 8 de la mañana, 8 de la noche, ¿sí? Cuando a mí alguien me dice, Natasha, veámonos a las 13 horas, yo me enloquezco, o sea, yo no sé qué son las 13 horas. O sea, yo no sé, no tengo idea qué son las 13 horas. Entonces, pues me perdonan si no puedo discriminar los horarios porque pues se me complica un poco la cabeza, pero los invito a que hagan ustedes la conversión allá en sus países. Entonces, el viernes vamos a estar 4 de la tarde a 9 de la noche, hora de Colombia. Vamos a tener unas ponencias fantásticas, se las voy a leer rapidito. La primera de la doctora Karina Povarchik de Israel, ¿eres zanahoria, huevo o café? Que ha creado pues una expectativa. ¿Eso qué es? Bueno, no les vamos a contar nada, pero yo les prometo que es espectacular. Luego tenemos a Juanjo Santano de España, que nos va a hablar sobre la ponencia Se enfrenta a tus miedos. Luego vamos a tener a Nulia Costa de Estados Unidos, El cuerpo habla lo que las emociones callan. 7 de la noche vamos a tener a la doctora Nidia Ortega de Colombia, Sanando la herida de abandono, y a las 8 de la noche vamos a tener a la doctora Victoria Abdul de Venezuela, responsabilidad afectiva y relaciones de pareja. Sábado, entonces, comenzamos 9 de la mañana, terminando 3 de la tarde, hora de Colombia. 9 a.m. tenemos, bueno, ese día es el día de sexualidad, ¿sí? El segundo día, día de sexualidad. 9 de la mañana, Patricia Chalbaut, la sexualidad como reconocimiento del ser, ella también de Venezuela. A las 10 a.m. tenemos a Laudi Sarli de Panamá, cómo mantener una relación sexual saludable con mi pareja. A las 11 de la mañana la doctora Anaí Navarro, ella es de Bolivia y nos va a hablar de la hipersexualidad en niños y adolescentes. Tendremos a las 12 a la doctora Patricia Hidalgo de Argentina, que nos va a hablar ¿se acaba tu vida sexual después de los 50? ¿Mito o realidad? A la 1 de la tarde la doctora Amanita Maticorena de Perú, cómo recuperar el deseo sexual en la pareja. Y por último, a las 2 de la tarde vamos a tener a Sandra Jiménez de México con su ponencia Aprende a vivir en verbo estar. Aunque esta ponencia no es de sexualidad, pero yo no podía dejar de invitar a esta mujer. Y cuando ustedes conozcan a Sandra Jiménez, van a decir, Natasha tenía toda la razón. O sea, hay que escucharla, ¿sí? Bien, y el domingo vamos a estar, ya el domingo será el día de psicopatía. Entonces, a las 10 de la mañana
Vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde, hora de Colombia. 10 de la mañana, la doctora Paola Carranza de Colombia, las secuelas emocionales de la violencia intrafamiliar en todos los miembros de la familia. 11 de la mañana, doctor Belisario Balbuena, también de Colombia, perfil criminológico del psicópata. A las 12 del día, nuestra doctora aquí presente, Miriam Alfawal, el núcleo obsesoide de psicópatas y narcisistas, el laberinto de la víctima. Continuamos con nuestra doctora Sol, también aquí presente, desde Uruguay, el psicópata ante el juez y los auxiliares de justicia. Y la última ponencia será a las 2 de la tarde, que va a estar a mi cargo. Les voy a hablar sobre las diferencias entre psicópatas y narcisistas. Y pues ahí concluimos. El congreso es completamente gratuito. Será por la plataforma Zoom. Solamente necesitas tener acceso a internet, puedes conectarte a través de tu dispositivo móvil, teléfono celular, tableta o computadora. Las personas que quieran certificarse lo pueden hacer, como les decía la doctora Miriam hace un rato. La certificación tiene un costo de $30, que es realmente un regalo para 3 días de maravillosas ponencias, y que además de eso les vamos a dar más regalos. O sea, es una cosa así. Tiramos la casa por la ventana para ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, Natasha, listo, genial, yo quiero, porque ya nos quedan muy poquitos cupos o muy poquitas plazas. Simplemente es que se registren, entonces pueden, a través de la cuenta de Instinto Criminal de la doctora Miriam o la cuenta de la doctora Sol, que es Psicopatía en Uruguay, o mi cuenta, que es @metodoloto, nos pueden escribir al privado con todo el gusto, cualquiera de nosotras les comparte el link, o en la biografía de mi cuenta Metodoloto también está directamente ya el link allí listo para que ustedes se registren. Créanme que vale la pena, es un fin de semana que queremos compartir con ustedes y que seguramente les va a cambiar la vida. Vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir, y para nosotros esto es un trabajo que hemos hecho con mucho amor, todos. Entonces, eso creo que lo vamos a transmitir. No solamente el conocimiento, sino el amor que tenemos por lo que hacemos y por conectar con las personas. Entonces, espero que este congreso, en todas las asistentes, en los ponentes y en cada una de las personas del equipo, sea un evento que siempre quede guardado como en sus mentes y que sea un recuerdo hermoso e imborrable. Y además, pues, vamos a institucionalizar este congreso. Entonces, ya de una vez les cuento que cada 6 meses vamos a tener congreso. Entonces, ustedes tienen que estar ahí súper pendientes en todas nuestras redes sociales, porque es un evento que vamos a hacer 2 veces al año. Así que, pues nada, súper invitados, ya tenemos pocos cupos, aprovechen. Y pues nada, yo feliz de compartir con estas hermosas mujeres, que cuando sea grande quiero ser como ellas además. Entonces, pues... Esta Natasha nos pone de vieja, somos las chicas de oro ya prácticamente. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio, me encantó el live. Yo creo que es interesante algún día hagamos un live sobre el tema de la complementaria y esto, porque a mí me gusta el debate, evidentemente con mucho respeto, y le agradezco mucho a la doctora Sol, como me mencionó y lo hizo pues con cariño y con mucho respeto. Te agradezco mucho esa intervención y lo que comentaste. Y es verdad, o sea, yo hablaba con Sol y le decía, mira, yo soy alumna también de Marieta. Yo también me formé con él. Y lo respeto y me encanta y me hace reír, porque además es un tipo divertido, y que lo diga Sol, que también es alumna, es un tipo divertido, lógico, es un tipo del que uno aprende, o sea, demasiado. O sea, es que en cada frase hay un aprendizaje, o sea, en cada frase hay un aprendizaje. Pero evidentemente, pues hay cosas que
un detallito con el que no estoy de acuerdo y me gustaría de pronto algún día que hagamos un live y expongamos. Claro, A mí me parece definitivamente. perfecto porque podríamos analizar, bueno, podríamos analizar un montón de cosas. Tú ya sabes por dónde voy, pero yo creo que podríamos analizar el concepto de víctima que da las Naciones Unidas, el que dan los victimólogos, el que damos los psicopatólogos, el que dan los psiquiatras y así sucesivamente, a ver si llegamos a alguna conclusión, pero finalmente es una situación traumática y dolorosa por la que una pasa. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Estamos aquí para aprender todos de todos y bienvenido sea el debate con conocimiento y respeto. Entonces, pues ahí también les dejo la idea para que cuando quieran lo hagamos. Claro que sí. Cuando quieras. Maravilloso. Bueno, pues por mi parte ninguna otra cosa más. No sé si vosotras queréis hacer algún tipo de acotación o algún tipo de, no sé, de decir algún tipo de cuestión que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, si me permites, doctora Miriam, aquí hay alguien, dice, Ro75, dice, es muy valioso semejante congreso y al ser 3 días y diferentes horarios, no podemos estar en todo. Por favor, súbanlo a YouTube. Bueno, las personas que quieran tener acceso a, porque lo que dice este usuario o usuaria, no sé, porque no alcanzo a ver, la foto no me dice si es una chica o un chico, bueno, en fin, para esta persona y para todos, el congreso va a ser grabado en su totalidad, ¿sí? Pero debes certificarte para poder tener acceso al congreso. Entonces, las personas que se certifiquen van a tener acceso a todas las grabaciones y ahí la vas a tener de por vida para que la vuelvas y la veas y vuelvas y la veas y vuelvas y la veas cuantas veces quieras porque va a ser tuya, ¿sí? Van a tener ese material y también el material pues de apoyo que utilicen los ponentes y van a tener muchos otros beneficios por haberse certificado, beneficios de becas, pero no les voy a contar más, no les voy a hacer más spoiler, porque eso se los voy a contar el fin de semana en el Congreso. Genial. Por aquí hay un periodista que anda preguntando si hay cupo para periodistas. No lo sé, pero puede ponerse en contacto, yo creo, con Natasha a través de su perfil en Método Loto y él le dirá. Y bueno, por aquí hay como cierta discusión con respecto a diferentes autores. Todos los autores son respetables. Todos los que se dedican a una actividad intelectual son respetables, su trabajo es respetable y desde luego aquí, bueno, pues cada uno trabaja a su manera y sigue a la escuela que le parece más conveniente, pero el trabajo de todo el mundo es respetable. Aquí no nos metemos con nadie, somos personas con libertad, con capacidad crítica y bueno, pues cada uno que escoja al autor que más le guste o al que más le convenga o al que más le convenza. Pero desde la libertad, todo desde la libertad. Exacto. Claro que sí. Lo que acabas de decir es muy bonito, Miriam, porque por lo menos en mi caso yo tengo una filosofía de vida. Yo tomo lo que resuena conmigo, lo que me funciona y lo que yo, Natasha Lopera, también obviamente pues apegada a lo científico, pero también desde mi propia perspectiva y desde mi lógica digo, bueno, esto sí, esto no. Entonces, de todo se aprende, ¿sí? Yo pues con Piñuel también lo conozco y lo he seguido y he leído sus obras, pero también hay cosas que digo, no, ¿me entiendes? Es decir, y yo también he animado mucho a mi comunidad y los que me siguen saben que es así, los animo mucho a no idealizar a nadie, porque al final del día somos humanos, todos somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Y de pronto puede ser que en 50 o 100 años que estén hablando de nosotras y diciéndose, ay, sí, los libros de las doctoras allá, y cómo nos sirvieron, pero resulta que ahora, 100 años después, nos hemos dado cuenta que tal cosa, como lo estamos haciendo hoy con Schneider, por ejemplo, ¿sí? Que hace 100 años pues, le dio a la humanidad, le abrió los ojos a la humanidad y nos dio tanto conocimiento valioso, pero que hoy, por ejemplo, sabemos que el psicópata no es un neurótico, ¿sí? Entonces, puede ser que mañana pase eso, ¿no? Que en unos 100 años digan lo mismo de nosotras o de los que están ahora, digamos, de Marietán o de Garrido, de estos profesionales.
Entonces, yo creo que sí, que es tomar eso, lo que me sirve, analizarlo también y conectar con lo que yo también pienso y con lo que me resuena, ¿no? Porque al Claro. final del día, como dices tú, pues, somos libres, ¿no? Somos Entonces, libres, pero pues, sobre todo yo creo que hay que partir de la base siempre, siempre, ¿eh? Tanto la divulgación, los que se dedican a la divulgación, como los que nos dedicamos a la ciencia y mucho más a la ciencia aplicada, pues yo creo que hay que partir de la base del respeto. O sea, lo que la gente escribe sale de su cabeza, requiere un esfuerzo intelectual y cada uno, pues yo creo que en un mundo tan pluralizado y tan globalizado como este, debe leerlo lo que tenga, lo que caiga en sus manos, si hay algún tema que es de su interés, como por ejemplo la psicopatía, leer a muchos autores y quedarte con lo que más te resuene, lo que más te guste, lo que más te convenza o lo que más lógico sientas tú en relación a tu pensamiento y sobre todo a tu pensamiento crítico. Pero así decir, es que fulano escribió, es que me encantó, todo el mundo escribe. Todo el mundo es muy respetable, hay que respetar a todo el mundo y todo el mundo nos debe respetar a nosotros. Entonces yo creo que esa es la base, los cimientos de una sociedad o los cimientos de una comunidad democrática comienzan por ahí, comienzan por el respeto. En el momento en que el vandalismo intelectual empieza a interactuar entre nosotros, pues nos volvemos psicópatas. Y no, pues no puede ser, porque además nacemos, o sea, tampoco volvernos malucos, tampoco que dicen en Colombia, pues tampoco conviene. así es, mi doc, totalmente de acuerdo. sin Bueno, duda. chicas, La idea pues es sinergizarnos en esto, ¿sí que? ¿verdad? ¿Cómo? Creo que la idea en esto es sinergizarnos, unir, porque tenemos una causa común más allá de las diferencias que son muy bienvenidas y sanas, ¿no? Porque Hombre, si todos pensáramos iguales, nadie pensaría. sí, está claro. Te imaginas, seríamos autómatas, ¿no? Entonces, pues bueno, sería súper sencillo, pero pues así no es la vida, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva y tiene su cosa, y todo el mundo, de verdad, hay que guardar respeto absolutamente a todos los profesionales, a todas las personas, a todos los seres vivos, ya no digo ni humanos, vivos, porque estamos en el mundo y es el respeto hacia tu semejante y hacia los que no lo son, incluso hacia el psicópata, es algo que hay que tener como respuesta a personas civilizadas y con un nivel de educación y de decencia y de códigos morales pues normalizados, ¿no? Así es. Claro que sí. Muchas Así gracias que por bueno, este espacio. un beso muy Y fuerte para vosotras. Espero saber guardar esta cosa porque ayer está descargado, pero no sé muy bien ni en dónde. Y bueno, pues a toda la gente de mi comunidad volverla a animar a que se apunte al Congreso. Un beso muy fuerte para Colombia, un beso muy fuerte para Uruguay. Muchísimas gracias, Sol, por tu tiempo tan valioso, por dejar a tus clientes de lado. Nuestro respeto más absoluto y nuestro cariño para el doctor Marietán, si se lo puedes trasladar. Y pues nosotras Claro. nos estamos viendo continuamente. Un beso, bye, Cariños a las dos. Que adiós. tengan un descanso. Chau, chau.